En este video por fin voy a hablar de un tema del cual siempre había querido hablar, que es el mundo espiritual. Voy a hablar de ángeles, voy a hablar de demonios, de espíritus, voy a hablar de Dios. Y probablemente mucha gente piense que nada de esto es real o que nada de esto es cierto. Desafortunadamente, déjenme decirles que es real, que todo esto existe. Muchísima gente lo sabe y mucha gente lo vive día con día. Ese es el concepto básico y esa es la forma básica del universo. Vivimos en una realidad que es una realidad o un universo de dualidad. De la misma forma en como existe la luz y existe la oscuridad, de la misma forma existe el día y existe la noche, de la misma forma existe un mundo material y existe un mundo inmaterial. Existe un mundo físico y un mundo espiritual. O como a mí me gusta siempre explicarlo, existe el mundo objetivo y existe el mundo de la narrativa. Y desafortunadamente dentro del mundo físico nada más estamos nosotros, los seres humanos, los animales, que tenemos nuestro cuerpo físico y podemos detectar cosas con nuestros 5 sentidos que nos otorga nuestro cuerpo. Y existen otros tipos de seres, existe otra dimensión o existe otro reino que solamente podemos detectar bajo ciertas circunstancias, utilizando otro tipo de sentidos como la intuición o a través de sueños o a través de visiones. Y desafortunadamente de la misma forma hay una dualidad en ese mundo espiritual. Existen seres de luz que tratan de guiarnos, que tratan de ayudarnos, que tratan de aconsejarnos y tratan de guiarnos por el buen camino y por el camino más sano para nosotros. De la misma forma existen seres, existen criaturas, entidades que tratan de literalmente destruirnos y tratan de guiarnos por el mal camino y tratan de murmurar en nuestro oído ideas y palabras para que nos destruyamos a nosotros y destruyamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, literalmente. Entonces en este video voy a hablar de 3 temas súper importantes. El primero es ¿por qué tratan de poseernos estos seres? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito final? ¿Cuál es su meta y cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los medios que estos seres utilizan para poder poseernos o para poder invadirnos? Y por último, tema 3, voy a hablar de cómo nos podemos proteger o cuáles son las herramientas o los escudos que podemos utilizar para que entonces no tengan influencia sobre nosotros. Voy a empezar entonces con una muy breve descripción de qué entonces, de dónde proceden o de dónde vienen estos seres. Como ya lo comentaba, vivimos en un mundo material y vivimos en un mundo espiritual. Nosotros como seres humanos, una de las cualidades principales que tenemos como humanos es que somos la creación máxima de Dios. Somos la creación a la cual Él le otorgó o nos otorgó el poder más grande conferido a cualquier ser en todos los reinos que existen. Dios era el único ser que tenía el poder de la palabra. Por eso en John, uno de los Juan, creo que es Juan más bien en español, Juan explica perfectamente que en el comienzo existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué significa ese verso? En uno de los evangelios, el evangelio de Juan, básicamente significa que Dios tenía el poder de poder decir palabras y con esas palabras Él podía organizar y modificar el mundo material, poder organizar el caos y poder organizar la materia para entonces poder cumplir su voluntad. Ninguno de los otros seres que existen en este reino, ni los ángeles, ni los demonios, ni Lucifer, ni ningún otro tipo de entidad como los arcángeles, etcétera, tienen la posibilidad o tienen la capacidad de poder decir palabras. Es un poder que Dios nos ha conferido solamente a nosotros los humanos. De hecho, en Génesis se explica correctamente de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Básicamente nos hizo como una versión mini o una versión miniatura o una versión menor de lo que Él es como entidad superior. Nosotros vamos a ser los que vamos a reinar sobre este mundo, eso es lo que dice el Génesis.
¿Y cuál es la razón por la que nosotros podemos tener gobierno sobre estos mundos? Es precisamente porque tenemos el don de las palabras. Y Dios se lo dice a Adán. Dios le dice a Adán, tú vas a nombrar a los animales, tú vas a nombrar al mundo y a ti te voy a poner a cargo. La única forma en la que podemos nombrar el mundo y las cosas y los animales es a través de palabras. ¿Y por qué las palabras son tan importantes? Como ya lo comentaba, Dios literalmente con sus palabras puede realizar hechizos, por así decirlo. Aunque hechizos es una palabra muy fuerte, pero es la única palabra que encontré que puede ejemplificar lo que quiero dar a entender. Entonces Dios tiene el poder de con sus palabras poder realizar milagros o poder realizar hechizos, de poder organizar la creación. Es un ser creador, es el único ser creador que existía desde el comienzo y que siempre va a existir. Él creó a los ángeles, creó a Lucifer, creó el mundo, creó el universo, creó a los hombres y a los animales con sus palabras. Y los seres humanos somos los únicos seres de esa creación que tienen la misma capacidad de hacer lo que Él hace. Nosotros tenemos palabras. Básicamente nuestra boca es una máquina de hechizos, de magia blanca, que tenemos permiso de Dios para realizar esa magia. Básicamente eso es lo que podemos hacer con nuestra boca. Por eso es que las palabras son tan importantes. Por eso es que uno de los mensajes más importantes de la Biblia es ten cuidado con tus palabras. Porque tus palabras, los sabios de antes sabían que nuestras palabras tenían un poder muy importante. Con nuestras palabras podemos construir o podemos destruir. Porque ese es el don que Dios nos ha entregado. Una de las cosas más importantes y uno de los conceptos más erróneos que siento que tenemos los seres humanos es nuestra posición en la jerarquía divina o en la jerarquía de Dios. Nosotros siempre pensamos que los demonios o que Lucifer o que los ángeles están por encima de nosotros, los seres humanos, cuando en realidad es todo lo contrario. Para explicarlo brevemente, en la jerarquía o en la estructura de importancia de seres, obviamente Jesús, Dios, el Espíritu Santo están en la parte de arriba, son el ser supremo, es el ser supremo de la creación. Y la gente piensa que los humanos estamos hasta abajo, que somos la parte más baja o el nivel más bajo de la jerarquía. Pero la Biblia, Jesús, los evangelios nos dicen exactamente lo contrario. Nosotros estamos justo por debajo de Dios. De todas las creaciones que Él hizo, nosotros estamos justo debajo de su jerarquía. Entonces somos los seres superiores sobre el resto de las demás criaturas, y sobre el resto de las demás entidades y sobre el resto de los seres de este universo, básicamente. Entonces los seres humanos estamos en la posición número 2 de la jerarquía. Nosotros tenemos el poder de poder ejercer autoridad sobre las demás entidades que vienen en la parte baja de la jerarquía. Debajo de nosotros vienen los arcángeles, vienen los ángeles guardianes. Más por debajo de ello vienen los demonios y vienen las entidades oscuras y vienen todos estos espíritus de la oscuridad. Y hasta en la parte de abajo viene el ser maligno o el ángel caído. Esa es la razón por la que se le llama ángel caído. Porque literalmente cayó de la parte donde estamos nosotros ahorita, la parte segunda de la jerarquía, hasta el nivel más bajo de la jerarquía. Y ese es el truco más grande que Él nos hace creer. Nos hace creer que está por encima de nosotros, o nos hace creer que sus secuaces están por encima de nosotros y que tienen poder sobre nosotros, cuando es todo lo contrario. La razón por la que Él cayó es precisamente porque en algún momento Dios habló con todos esos ángeles, incluido Lucifer, y dijo que iba a crear una nueva raza de criaturas. Iba a crearnos a nosotros, a los seres humanos, y que nosotros íbamos a gobernar por todos ellos, y que íbamos a subir hasta la parte más alta de la jerarquía, o la parte más alta de la estructura de importancia de este reino universal, por así decirlo. Entonces Él se llena de celos, se llena de odio, se llena de injusticia. Él piensa que es tan injusto que Él, que es un ángel creador de música y es el ángel más bello,
se llena de sentimientos egoístas y narcisistas y pelea contra Dios, porque no quiere que nosotros heredemos el poder que él piensa que le pertenecía a él. Hace guerra contra Dios, pierde, baja hasta la parte más baja de la jerarquía. Nacemos nosotros como seres humanos, Dios nos crea de la tierra, toma esa multiplicidad, toma ese caos. Dios nos induce con sus palabras, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos crea. Por eso es que el Génesis dice que Dios tomó la tierra con su boca, literalmente inyectó su espíritu y su aliento sobre nosotros. La única forma en la que pudo haber hecho eso es con palabras. Entonces literalmente Él puso sus palabras, su palabra, dentro de nosotros. Y esa palabra somos nosotros. Nosotros somos la palabra caminante de Dios, somos la palabra viva de Dios. Esa es nuestra posición como seres humanos que se nos ha olvidado o que hemos sido programados para olvidar o incluso para rechazar. Pero ese es nuestro derecho heredado por el poder supremo. Dios utiliza sus palabras, que los teólogos llaman el logos. Teólogos, logos. El logos es la palabra de Dios que estuvo con él desde el principio, es Jesús. Nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, volviendo a las palabras, Lucifer lo que quiere es poder apoderarse de este instrumento tan fuerte que tenemos, de este instrumento tan poderoso que tenemos. Él no tiene ningún tipo de poder y no tiene ningún tipo de influencia sobre el mundo físico y sobre los seres humanos. No puede hablar, no puede hacer hechizos por sí solo. Lo único que puede hacer es tratar de invadirnos, es tratar de manipularnos o es tratar de poseernos. Para entonces, una vez que nos posea, utilizar nuestra mente y utilizar nuestras palabras para expresar cosas que Él quiere expresar a las personas y por ese medio tratar de conquistar el mundo. Esa es la razón por la que Él nos hizo caer a nosotros como seres humanos. Volviendo un poco a la historia de Adán y Eva, la serpiente le susurra a Eva: ciertamente no morirán. ¿Y es que acaso Dios dijo que no podían comer de esa fruta? Es una historia que se repite todos los días. La serpiente viene y nos susurra ideas, viene y nos susurra cosas, viene y nos murmura y nos pone pensamientos que van en contra de lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. Para entonces nosotros poder decir que sí, renunciar a ese poder que Dios nos dio, renunciar a nuestro derecho y entonces servírselo a Él en bandeja de plata. Nosotros tomamos nuestro derecho y se lo damos a Él. Tomamos nuestra herencia y se la entregamos a Él. Tomamos nuestro poder y se lo damos a Él. Ese es el pecado original, ese es el pecado más grande que tenemos. Literalmente tenemos esta herencia millonaria espiritual. Lo que hacemos es no apreciarla. Y cuando vienen estos seres a tratar de convencernos, de dárselas, nosotros decimos que sí sin ni siquiera darle un segundo pensamiento, sin darle importancia a lo importante que somos, sin darle importancia al poder que se nos ha conferido. Es por eso que hay tantas guerras, es por eso que hay tanta maldad, tanta gente malévola en este mundo, porque no entienden que ellos son los más poderosos. Los humanos somos poderosos. Y estos seres vienen y nosotros día con día las personas se dejan influenciar y se dejan invadir por estos seres. Entonces cuando los invaden, utilizan nuestras palabras, utilizan nuestras manos, nuestros cuerpos para entonces poder cumplir con sus objetivos. ¿Qué objetivo es? El querer destruir el jardín, el querer destruir el paraíso. Esa es la razón por la que el malévolo hizo caer a Adán y Eva.
Él no podía soportar el hecho de que fuéramos felices. Él no podía soportar el hecho de que heredáramos el poder y el amor más grande de Dios. Y entonces fue nos manipuló para que renunciáramos a ese poder, para que renunciáramos a esa alegría y entregársela. Y desafortunadamente ocurrió. Desafortunadamente nos dejamos convencer. Y desafortunadamente lo vemos en las noticias todos los días. Todos los días hay millones, si no es que billones de personas que se dejan influenciar por él, que se dejan influenciar por esos demonios. Y decimos chismes, cometemos perjurio contra nuestros hermanos, decimos mentiras, decimos falso testimonio, repetimos ideologías que no sirven más que que no son más que medios para los cuales servir el propósito de ese malévolo. Todas estas ideologías modernas, ¿de dónde creen que vienen esas ideologías? Y ese es el punto, uno de los puntos más importantes de los cuales yo también quería hablar. Voy a dibujar aquí una persona. No, aquí está una persona. Y nosotros tenemos nuestra propia voluntad, tenemos nuestros propios pensamientos. Entonces aquí lo voy a poner, pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad de poder generar y poder crear nuestros propios pensamientos. Pero desafortunadamente existen dos entidades. Existen entidades benévolas o entidades divinas que siempre nos están dando señales y que siempre nos están dando buenos consejos y nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, vete por aquí, vete por allá, no le hables a esa persona, no tomes esa sustancia, no salgas el día de hoy. Siempre nos están guiando y siempre nos están cuidando. Entonces hay seres de luz, lo voy a poner aquí, hay seres de luz que también nos están alimentando pensamientos, nos están alimentando información, nos están alimentando sabiduría para poder ayudarnos a ir por el camino correcto. Pero como lo comentaba, vivimos en un mundo de dualidad. Entonces también hay seres de oscuridad. Lo voy a poner de este lado. Oscuro. Hay seres oscuros, hay seres de oscuridad que nos tratan de alimentar con mensajes opuestos, con mensajes de oscuridad. Miente, comete este pecado, róbate aquello, habla mal de esta persona, enójate, siéntete deprimido. Nos inyectan pensamientos de que la vida no es valiosa, o de que la vida no es bonita, o de que Dios no existe, o de que las personas son malas, o de que debemos de odiar a este grupo de personas, o debemos de odiar a aquel grupo de personas. ¿De dónde creen que vienen esos pensamientos, chicos? Y yo siento que ese es el problema más grande que tenemos en la sociedad moderna. Hay muchísimas personas que piensan que el 100% de sus pensamientos son autogenerados, que no hay nadie influyendo sus pensamientos. Piensan que sus pensamientos son creaciones de ellos mismos. Y hasta cierto grado, como lo comentaba, sí, algunos de nuestros pensamientos sí son creaciones de nosotros, pero desafortunadamente hay otros pensamientos que son alimentados por estos dos bandos. El bando de la oscuridad y el bando de la luz. Hay seres de luz como ángeles o arcángeles que nos dan información y nos dan pensamientos. Nos dan ideas de creación para crear arte, para crear música, para decir oraciones, para ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para compartir pensamientos y emociones buenas, para poder seguir incrementando la belleza de esta creación. Ese es su propósito. Pero también hay otro tipo de seres de oscuridad cuyo propósito es alimentarnos ideas y pensamientos para que entonces con nuestra boca podamos hablar esos hechizos malévolos y esa magia negra y decir cosas malas acerca de unos a otros, o decir cosas malas de nuestros vecinos, cosas malas de nuestros amigos, cosas malas del mundo, de nuestras parejas, cosas malas de Dios.
las personas que no saben o que creen que el mundo inmaterial no existe son la presa perfecta para estos tipos de seres. Porque entonces estas personas piensan que si hay una voz diciéndoles que cometan atrocidades, que cometan crímenes, que hagan cosas malas, piensan que esos pensamientos vienen de ellos mismos. La gente dice, son mis pensamientos. Yo lo imaginé. Cuando en realidad no es así. Hay entidades de oscuridad que les están alimentando esos deseos, les están alimentando esas ganas de hacer maldad, les están alimentando esa maldad. Pero como ellos piensan que Dios no existe o piensan que el mundo espiritual no es real, jamás cuestionan esos pensamientos. Y muchísimas personas desafortunadamente actúan sobre esos pensamientos y actúan sobre esas voces. Por eso a veces te das cuenta cuando ves las noticias y ves cómo es posible que estas personas puedan cometer esas atrocidades. ¿Cómo es posible que estas personas puedan hacer esas cosas tan horribles? Es porque ellos jamás las cuestionan. Es porque piensan que fueron pensamientos de ellos. No se dan cuenta que están siendo influenciadas por estos tipos de seres oscuros, por estos tipos de seres de maldad, literalmente por demonios. Esa es la forma en cómo nos invaden. Y ese es el propósito que tienen para invadirnos. ¿Por qué tratan de poseernos? Porque nos odian. Porque quieren destruir la creación de Dios. Como ellos ya no pueden ingresar y jamás van a poder ingresar al paraíso, lo que van a hacer es tratar de destruirlo. Y créanme, tienen mucha paciencia, tienen mucha sabiduría y tienen mucho conocimiento. Tienen el resto de la eternidad para poder llegar a ese propósito. Y toman control sobre personas muy poderosas, sobre líderes de muchos tipos de organizaciones para cometer esas atrocidades. Creo que no es un secreto saber quiénes son esos individuos, saber quiénes son esas personas en poder que se han dejado dominar por este tipo de identidades y por este tipo de seres, por este tipo de entidades. Basta con ver todas estas ideologías a los cuales muchos jóvenes y desafortunadamente también muchos adultos se han dejado contaminar y se han dejado poseer. Esas ideas vienen de abajo, esas ideas vienen de la oscuridad. Desafortunadamente no existe tal cosa como el no creer en Dios o el no creer en estos tipos de entidades. Ellos sí creen en ti. Ellos te van a utilizar para poder ganar su objetivo y para poder ganar su guerra. Si tú eres una persona que no cree en este tipo de realidades, te invitaría a ponerte a pensar, si fuera cierto, cuáles de mis palabras y cuáles de mis pensamientos y cuáles de mis acciones están siendo influenciadas por ese tipo de seres. Para que entonces tú te hagas autoconsciente y puedas corregir tu camino. Ahora vamos a pasar al segundo tópico, al segundo tema. ¿Qué medios o qué influencias o qué tipo de caminos utilizan estos seres para invadirnos? Básicamente es a través de los pecados, es a través de nuestros pensamientos. Estos seres nos llenan de pensamiento, nos llenan de deseos, nos llenan de emociones negativas, el odio, la lujuria, la impaciencia, los 7 pecados capitales básicamente, ¿saben? El ser fácil de enojarse, el estresarse, la ansiedad, la depresión, todos estos son pensamientos y son emociones que son exacerbadas o que son incrementadas por este tipo de seres para poder debilitarte y para hacer que bajes tus defensas y bajes la guardia. Y una vez que tu guardia está baja y una vez que tus escudos no están protegiéndote, ellos puedan invadirte mucho más sencillo.
Por eso es que los seres humanos tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras emociones. Por eso es que es muy importante que nosotros estemos en control de nuestras emociones. Porque en un momento de ira, en un momento de impaciencia, en un momento de envidia, en un momento de celos, en un momento de lujuria, estos seres nos pueden invadir y en menos de un segundo manipularnos para hacer acciones que vamos a cuestionar y vamos a arrepentirnos de hacer por el resto de nuestras vidas. Es muy importante que tengamos eso claro, que existen tres tipos de pensamientos: pensamientos propios, pensamientos influenciados por seres de luz y pensamientos influenciados por seres de oscuridad. Y a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras emociones, esos seres nos van a querer influenciar para tomar control de nuestro cuerpo, tomar control de nuestras palabras y hacernos decir y hacernos hacer cosas malévolas. Las redes sociales, el internet, la comunicación, son otros tipos, las ideologías, son otros tipos de medios que estos seres utilizan para tratar de influenciarnos. Y con esto no digo que prohibamos el internet o que prohibamos las redes sociales, claro que no, es una tontería. Lo que quiero darte a entender es de que esos medios o de que esas herramientas pueden ser utilizadas para influenciarte, para que te hagas autoconsciente de ello y entonces puedas tú mismo filtrar el contenido que vas a disfrutar dentro de esos medios y tú mismo puedas discernir y puedas separar y puedas decir, este contenido muy probablemente está influenciado por seres de luz y aquel contenido muy probablemente está influenciado por seres de oscuridad. Y entonces tú ya puedas decidir con el conocimiento y con tu sabiduría, puedas discernir y separar y diferenciar qué contenido voy a escuchar y qué contenido voy a dejar entrar dentro de mi mente y qué contenido voy a desechar. Esa es la parte más importante. De nada sirve prohibir las cosas, de nada sirve esconderte o de nada sirve alejarte de todo eso. Lo único que haces es abrirte más a ese tipo de entidades. Tu soledad, tu tristeza, tu alejamiento, todo eso va a ser un canal más grande para que esas entidades puedan ingresar. Tienes que exponerte a ese tipo de cosas, tienes que exponerte a las personas, a las ideas, a los libros, al conocimiento, al internet, a las redes sociales. Pero con el conocimiento necesario para poder protegerte de cualquier tipo de influencia que trate de ingresar a ti. Tu conocimiento, tu sabiduría, tu destreza, esos van a ser los escudos que te van a proteger de esas influencias. Las canciones, la música moderna, creo que es muy obvio que la música moderna es un medio muy, muy utilizado por estas entidades y por esta entidad oscura para tratar de influenciar a las personas y desafortunadamente está funcionando. A lo mejor ya no tanto como antes, a lo mejor porque las personas ya tenemos más conocimiento de que eso es lo que está ocurriendo y gracias a ese conocimiento nos podemos proteger o al menos podemos permitirnos a nosotros mismos no influenciarnos por esas ideologías. Por eso es que en tiempos modernos todas estas ideologías, ya saben qué tipo de ideologías, están perdiendo poder, están perdiendo influencia. Porque nosotros ya nos dimos cuenta de que, nos están manipulando, nos están mintiendo. Y ya estamos despertando, las personas ya están despertando. Cada vez me da gusto ver en las noticias, en las redes sociales, en YouTube, los comentarios y los pensamientos que las personas ponen en esas redes sociales. Me hace darme cuenta de que las personas estamos despertando, que ya no nos dejamos influenciar tan sencillamente. Lo cual es una señal extraordinaria, señal de que este conocimiento se está compartiendo y el conocimiento nos está ayudando a protegernos y a poder contrarrestar el efecto que esas entidades están tratando de influenciar o de tener sobre nosotros. Ya no es tan sencillo como era antes. Y con el paso del tiempo, la separación se va a hacer más grande. Es muy fácil ver
videos recientes de Lady Gaga o videos recientes de otros tipos de artistas que están haciendo cosas que te das cuenta de que muy probablemente son acciones o son palabras influenciadas por esas entidades obscuras y por esas entidades malignas. Entonces, para pasar al punto número 3, de cómo nos protegemos. No, ¿cómo nos protegemos? Básicamente esto funciona de esta forma. Como lo comentaba, uno de los canales que ellos utilizan para poder ingresar a nosotros es a través de nuestras transgresiones en contra de Dios, es a través de nuestros pecados. Cada vez que tenemos contacto físico con otras personas, literalmente estamos intercambiando espíritus, por así decirlo. Estamos intercambiando nuestros demonios, estamos intercambiando nuestra energía. Entonces las personas que están con muchas personas, literalmente se están contaminando de la energía de todos esos individuos con los que se están metiendo. Así es como funciona la cosa. Hay otros medios, por ejemplo, las sustancias psicotrópicas o las sustancias psicodélicas. Muchísimas personas que han tomado ese tipo de sustancias ilícitas explican perfectamente cómo ellos sienten que se abren puertas hacia otras dimensiones y son capaces de poder tener interacciones o contactos con ese tipo de seres. Describen a los seres de oscuridad como seres altos o grises y con cabezas grandes y ojos grandes. Literalmente los describen como alienígenas. Otros los describen como seres de luz, pero seres de luz o de oscuridad. Entonces, esas sustancias lo que hacen es quebrar tu psique y quebrar tu mente. Abrir partes de tu cerebro que auxilian o que ayudan a estos seres a poder ingresar a ti. Una de las teorías más atractivas o que se me hacen a mí más interesantes es de que en el jardín del Edén, cuando Dios le prohíbe a Adán y Eva probar de ese fruto, una de las teorías es que ese fruto no era una manzana, sino era una sustancia psicodélica. Era algún tipo de psicodélico. Y Dios sabía que si los humanos tomábamos de ese fruto, tomábamos de esa sustancia, literalmente nuestros ojos se iban a abrir. Literalmente ciertas partes de nuestro cerebro se iban a abrir. Por eso Dios lo llama el árbol o el fruto del conocimiento del bien y el mal, o de la sabiduría del bien y el mal. Es una teoría, obviamente, no hay una forma bíblica de poder respaldarla, pero tiene mucho sentido. Y se me hace algo tan poético y tan bello que la primera regla que Dios nos pone a nosotros como seres humanos es no tomar de esas sustancias. Y es muy obvio, viendo la realidad y viendo a las personas que son adictas a esas sustancias, la razón por la que Dios nos dio esa orden o nos recomendó no hacerlo. Ustedes, yo pienso que al menos personalmente yo sí he tenido la experiencia de ver gente que es adicta a esas sustancias cuando ya viven en la calle, cuando los ves pasar, los ves hablando con ellos mismos, entre comillas. Es como si estuvieran más bien peleando contra alguien o hablando con alguien que los está atacando. Literalmente cuando las personas se hacen adictas a ese tipo de sustancias, están abriendo portales para tener contacto con esos espíritus o tener contacto con esos demonios. Y el uso recurrente de esas sustancias hace que esos portales o esas puertas ya no se puedan cerrar o que queden permanentemente abiertas. Entonces todo el tiempo
están lidiando y están peleando y están platicando con esas entidades. Por eso ves a muchas personas adictas en situación de calle hablando solos, como si estuvieran peleando con alguien, como si estuvieran peleando con alguien que los demás no podemos ver. Y sin embargo, ellos parece que el cielo se están viendo. Parece que hay voces y hay entidades que están interactuando con ellos. Una vez más, no tengo forma de comprobar esto, pero usando mi lógica y mi deducción y utilizando los ejemplos que he visto en la vida y utilizando los testimonios de esas personas que sí logran recuperarse, que literalmente eso era lo que ocurría. Ellos mismos lo explican de esa forma. Todas estas visiones de ángeles y todas estas visiones de alienígenas y todas estas visiones de objetos aéreos no identificados, los ovnis, objetos voladores no identificados, muy probablemente sea eso. Y sé que suena muy extremista y sé que suena muy radical, pero una vez que te pones a pensar, llegas a la conclusión de que muy probablemente sea cierto. Entonces, básicamente, la forma de poder protegernos es no ponernos en situaciones y no ponernos a tomar sustancias o a cometer actos que estos seres puedan utilizar para poder tomar como permiso de ingresar a nuestras mentes y de ingresar a nuestros cuerpos. Es tener conocimiento, es tener sabiduría, es tener fe, es seguir lo más que podamos las órdenes de Dios, básicamente. Seguir el camino de Dios. Necesitas tener un escudo muy fuerte contra este tipo de entidades. Y hay muchos temas de los cuales yo podría hablar, como maldiciones generacionales o espíritus generacionales. Hay generaciones de familia que por más que intentan no pueden salir de maldiciones o no pueden salir de brechas económicas o no pueden salir de situaciones de violencia. Es precisamente por eso, porque en algún momento uno de sus antepasados hizo algún contrato o hizo algún tipo de acuerdo con ese tipo de entidades. Y desafortunadamente, como dice la Biblia, los hijos terminan pagando por los pecados de los padres. Esa es una de las tantas interpretaciones o explicaciones que ese verso puede tener. Y todo eso lo van heredando. Es hacernos conscientes de nuestra mente, es hacernos conscientes de nuestro poder. Nosotros tenemos ese poder. Ellos no tienen el poder. Ellos no nos pueden tratar de influenciar, pero no pueden influenciarnos. La única forma de que ellos puedan ingresar es si nosotros les damos permiso. Si cometemos pecados una y otra vez, nosotros les estamos dando permiso a esos seres de que nos invadan. Cuando mentimos, cuando hablamos mal, cuando utilizamos nuestras palabras con odio, groserías, utilizamos nuestras palabras para decir y hacer cosas malas, nosotros estamos literalmente invitando a esos seres dentro de nosotros. Por eso es que es muy importante darnos cuenta del poder, de la magnitud, del poder de nuestras palabras y del poder de nuestras acciones, para no permitir que estas entidades influyan dentro de nosotros. Por eso es que es muy importante leer la Biblia, leer el conocimiento, llenarnos de sabiduría, para que entonces estos seres no nos puedan atacar. Y ese es el último tema del que voy a hablar, porque ya es un video muy largo. Voy a seguir hablando de estos temas más en profundidad en videos que están por venir. Entonces no se olviden de suscribir, no se olviden de darle un me gusta, no se olviden de estar pendientes del canal, porque vienen videos muy muy interesantes. La inteligencia artificial. Como lo comentaba, estos seres no pueden hablar por ellos mismos. Necesitan decir palabras para poder con esas palabras hacer hechizos y decir ideas y decir pensamientos. Por eso es que nos quieren invadir. Porque nosotros somos los únicos seres que podemos decir palabras. Ellos nos invaden y entonces nos utilizan a nosotros para decir esas palabras y decir esos hechizos y transmitir esas ideologías malvadas. Pero, oh sorpresa, muy pronto los seres humanos estamos creando otro tipo de entidad o otro tipo de tecnología, entre comillas, entidad, que va a tener la capacidad de poder hablar.
Y ya lo estamos viendo en la actualidad. Y es la inteligencia artificial. Ahora, no estoy diciendo que esta inteligencia artificial sea del diablo. Lo que estoy diciendo es que es otro medio por el cual esas entidades pueden apoderarse de ese medio para poder entonces transmitir su mensaje y transmitir sus palabras. Es literalmente una entidad que puede hablar por sí misma y que puede hablar autónomamente. Puede hablar por sí misma. Así como los seres humanos podemos hablar por nosotros mismos, en algún momento esa entidad va a poder hablar por sí misma. Pero no va a tener el filtro moral y no va a tener la conciencia moral que tenemos los humanos de decirle, de darle permiso a esas entidades malvadas que hablen por nosotros. Las máquinas no van a tener esa capacidad moral, las máquinas no van a tener ese entendimiento, las máquinas no van a saber reconocer si es malo o si es bueno. Para las máquinas todo es neutral y nada es ni bueno y nada es malvado. Entonces, de la misma forma como la inteligencia artificial puede darte conocimientos de historia, de matemáticas, de filosofía, conocimiento bueno, también va a tener la capacidad de convertirse en un canal para que estos seres y estas entidades puedan invadirla y puedan transmitir mensajes a las personas de una forma masiva y de una forma global. Y si nosotros como seres humanos no tenemos esos escudos, no tenemos el conocimiento y no tenemos la sabiduría de identificar esos mensajes y de poder separar esos mensajes en buenos y malos, esa inteligencia artificial nos va a influenciar a nosotros. Esa inteligencia artificial entonces se va a convertir en nuestra destrucción y se va a convertir en uno de los pilares que nos lleven abajo y que nos lleven a nuestra segunda caída. No siento que se deba dejar de construir. Yo no soy un extremista que piensa que la forma de ganar la guerra espiritual sea a través de violencia o sea a través de más guerra. Siento que es a través de tener un buen escudo, de tener una buena defensiva y de estar más aliado y más pegado al mensaje de Jesús y estar más pegado al mensaje de Dios. Él es el que nos va a proteger. Mientras no cometamos pecados a propósito, mientras intentemos seguir por el camino del bien, esas entidades no van a tener ningún tipo de derecho y ningún tipo de permiso para poder invadirnos, porque al final de cuentas nosotros somos los que tenemos ese poder. Y no importa cuántas entidades vengan y no importa cuántos pensamientos nos quieran poner en nuestra mente, no van a poder influenciarnos. Porque volviendo al comienzo del video, nosotros somos los que estamos en la parte superior de esa jerarquía. Nosotros estamos por encima de ellos. Nosotros somos los que tenemos el poder sobre estos reinos. Solamente Dios está por encima de nosotros. Solamente Dios, Jesús y el Espíritu Santo están por encima de nosotros. Nosotros somos los que tenemos el poder. Entonces, que inventen 1.000.000 de inteligencias artificiales, que inventen 1.000.000 de computadoras, no nos van a poder ganar jamás, porque jamás van a poder tener el poder que nosotros tenemos. La única forma en la que van a poder tener ese poder es si nosotros se los otorgamos. Y esta es la razón por la que estoy haciendo este video, para que ustedes sean conscientes de ese poder, de que no le den ese poder a nadie. No se lo den ni a otros humanos, no se lo den ni a otras entidades, no se lo den a ideologías, no se lo den a ningún tipo de grupo ni a ningún tipo de asociación. Ese poder es un poder que Dios les ha dado a ustedes, a mí y a cada uno de nosotros individualmente y divinamente para que hagamos lo mejor con ese poder. En el momento en el que nosotros nos hagamos conscientes de ese poder divino, vamos a poder hacernos conscientes y hacernos fuertes y entonces empezar a usar ese poder para cumplir con el destino y con el objetivo de Dios, que es crear un paraíso dentro de este mundo material. Muchísimas gracias una vez más por ver este video. Espero que les haya gustado. Dudas, comentarios, preguntas, temas que quieran que yo aborde nuevamente, pónganmelo en los comentarios. Muchísimas gracias una vez más y espero que tengan un excelente día.